Oye, bienvenido mi querido Guido a un episodio más de Make Music All Day Long. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias. Me emociona muchísimo, me emociona platicar contigo, me emociona plantear un montón de temas que nos interesan y que casi siempre que nos vemos es como no podemos platicar, bueno, en mi caso no puedo parar de platicar. Entonces se me hizo interesante poder como grabar esto por si alguien más. Yo pienso que si a nosotros nos interesa, puede ser que a más personas les interese, ¿no? Porque hablamos de cosas que nos emocionan. Definitivamente. Y sabes algo bien padre que nos conocemos desde hace mucho tiempo, lo mencionábamos en el episodio anterior, pero como que ahora tenemos una visión quizá un poco más similar en muchos aspectos de nuestras vidas y hemos disfrutado mucho las pláticas. Yo personalmente disfruto muchísimo convivir contigo, platicar contigo. Así es que pues enhorabuena, ¿no? Vamos a empezar con este nuevo proyecto de un podcast muy puntual. Vamos a tenerlo cada semana. Guido Laris y un servidor. Entonces, gracias, Guido, por tu tiempo. Gracias a ti, ¿no? Gracias a ti porque me encanta, o sea, a mí me encanta la idea de poder compartir ideas y de conversar con alguien más, de tener eco. Aunque hay mucho que compartir, para mí es más interesante conversarse, tener un ping-pong tú y yo, que simplemente yo sentarme a hablar de cosas como que lo sentía un poquito acartonados. Y así me parece más genuino, más sincero y más emotivo, ¿no? Porque al ver que algo te emociona y a mí también, pues podemos profundizar del tema y llegar a conclusiones padres, ¿no? Y hacerlo interesante. No, definitivamente. Creo que está en la conciencia humana, el progreso viene de las ideas y de compartirlas, ¿no? Y creo que de eso trata este podcast y que vamos a estar compartiendo, ¿no? Espero que esto resuene con algunas personas en donde el propósito sincero es compartir ideas que nos emocionan para que sean útiles y para que no se queden guardadas en una conversación que tengamos tú y yo en privado en algún lugar que nos encontremos y que platiquemos horas, sino que pueda servirle a alguien más, ¿no? Entonces, no, me encanta tu percepción y la forma en la que lo planteas, porque una generación se construye a raíz de los errores y de las virtudes que deja la generación pasada, ¿no? Y si no fuera por los libros, pues no tendríamos acceso a muchísimo conocimiento o historias, ¿no? Por ejemplo, ahorita retomé a Marco Aurelio con meditaciones. Me encanta. Y me encanta el primer capítulo porque solo está agradeciendo, o sea, le agradece a los dioses, a su padrastro, a su hermano. Hay un pasaje que resuena mucho conmigo porque yo tengo un hermano mayor y dice, gracias a mi hermano por su personalidad que constantemente me reta a ser mejor, ¿no? Y yo dije, wow, wow, qué increíble, ¿no? Entonces, leer las palabras de Marco Aurelio me conmueven, ¿no? O sea, ¿tú lo has leído a Marco Aurelio? Me encanta, de los estoicos, me encanta casi todo. Y sí tengo el libro de meditaciones y me encanta, es uno de mis libros favoritos. O sea, cuando él dice y él fue un César, ¿no? Él estuvo en el poder, claro. Tuvo el más grande poder en el Imperio Romano, en la época del auge del Imperio Romano. Entonces ver a un hombre que tuvo todo el poder en esa época y que de todos modos decía que hay que mantenerse ecuánime ante el éxito extremo o el fracaso, y que simplemente es mantenerte en tu centro y continuar con tu proceso de evolución. No en un sentido de no disfrutarlo, sino en un sentido de que no ni se te suba a la cabeza el éxito, ni te deprimas por los tropiezos, ¿no? Porque al final del día no hay ser humano en cualquier ámbito social o que tenga mucho éxito o muy famoso o alguien que no lo tenga. O sea, en todos los estratos sociales no hay alguien que haya estado libre de obstáculos, ¿no? Me encanta. Una de las cosas que me encanta justo de platicar contigo es que además de platicar de producción musical, podemos compartir el lado filosófico también de la vida y me parece interesante. Y no solo eso, yo recuerdo también, por ahí del 2018, tú me platicabas también de tus inversiones y eso me motivó muchísimo a tener una disciplina con mis inversiones. Yo no sé si sigas invirtiendo o no hoy en día, pero sí, sea como sea, esa semilla que me plantaste hace 5 años, pues terminó en que hoy tengo una organización financiera muy puntual, ¿no? Y creo que coincidimos en esos temas también, ¿no? Sí, o sea, es que esa es otra. La posición que consigas en la vida tiene también que ver cómo manejes tus finanzas. Entonces, y mucha gente
no ahorra nada, ¿no? Y hay dos tipos de escuelas económicas. Está la suiza, que habla de el ahorro y la inversión productiva, ¿no? En donde todo tienes que ahorrarlo y después eso que ahorres ponerlo en un lugar en donde produzca más, ¿no? Claro. Y está la otra escuela que es más acercada a lo que hacen los norteamericanos, que es deuda, ¿no? Todo es con deuda. Y el problema es que la deuda te mete a excavar un hoyo que no tiene fin, ¿no? Y al rato te acabas otro hoyo para tapar este hoyo y eso pues, te hace esclavo. Las deudas te esclavizan a tener que estar continuamente pagando esas deudas. Sí. Y, en fin, si tú trabajas en donde vives, está bien porque ya estás lo conviertes en un bien de capital. Pero claro. Si no, si hay gente que, por ejemplo, te compras un coche o una casa solamente porque se vea bonita y el lujo, es un pasivo, es una deuda que no te da nada, no te está trayendo nada. Liability, ¿no? Una deuda. Más, exacto, un liability. Nada más, lo único que te trae es, claro, pues el gusto del disfrute de una casa o un coche, ¿no? Pero si el coche lo haces Uber, por decirte alguna cosa, o la casa la conviertes en tu lugar de trabajo, entonces ya cambia. Y eso es una de las cosas que a mí me salvó en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Si yo estuviera rentando un lugar, pues yo habría tronado. ¿Cómo fue la pandemia para ti ahora que lo mencionas? O sea, ¿fue un proceso caótico? Yo sé que para muchos negocios no, para otros sí. O sea, ¿cómo fue tu experiencia en esos años? Yo trabajé, afortunadamente tuve trabajo, estuve haciendo un par de discos. Y de hecho el disco de Say Ocean lo hicimos justo en el 2020, se me acercaron, y aparte tuve también un disco de Polinesios en donde también les hice como el show, que ahorita están por todos lados ahí haciendo, les hice como la música de su show y un disco, algunas canciones de Río Roma, también de Pandora, hice algunas canciones que hicieron justamente desde sus casas y yo me mandaban las voces, yo hacía como el arreglo, o a veces sí venía una u otra, venían por separado para entre ellas no correr el riesgo de contagiarse o algo. Las que son hermanas sí venían juntas, ¿no? Pero Maite e Isabel, pero Fernanda, por ejemplo, venía aparte. Y en fin, pero pues estuve trabajando afortunadamente tuve trabajo. La verdad que fui muy agradecido con la vida de decir, soy de los afortunados que tengo trabajo, ¿no? Porque sí tengo una hipoteca que pagar, pero pude pagarla. Claro. No, como te decía la vez pasada, yo todo lo que tengo ha sido producto de mi trabajo, nadie me ha regalado nada, entonces algunas cosas sí las he comprado con deuda. Por ejemplo, una de las guitarras me acuerdo que me la compré porque había meses sin intereses en compras en el extranjero y le dije a un amigo, pues vámonos me acuerdo que eso fue en 2017, pero tenía que comprar, iba a venir a grabar Filipa Giordano, CNCO y Manuel Turizo y no me acuerdo quién más. Y yo decía, es que esta gente están acostumbrados a grabar en estudios pues, muy fresas, ¿no? Como en Los Ángeles o en Miami, no sé qué, Filipa Giordano ha trabajado con David Foster, para que me entiendas. Wow. O sea, sí. Entonces, yo dije, no, necesito un micrófono que esté al nivel y hablé con un amigo que se llama Eric Urbina, que es un gran amigo también, que ingeniero de mastering excelente. Sí. Y me dijo, cómprate el Red de Chandler. Y yo, pues no, en México no lo conseguía. Entonces nos fuimos, me acuerdo que nos fuimos, pues utilicé la promoción de ventas compras en el extranjero sin intereses y dije, pues no, órale, ¿no? De una vez, ¿no? Fui, me acuerdo que compré 2 de los preamps que tengo de Rupert Neve, Salford Chandler. Fuimos a Vintage King Los Ángeles. En Hollywood. O sea, me fui tienen un showroom creo que sí es Hollywood Boulevard, ¿verdad? Sí es Hollywood. 1176, ¿no? No recuerdo exactamente, creo que es en Sunset, ¿no? Sí, es 1176 como el compresor, el famoso compresor que es 1176. Nunca se me va a olvidar por eso. Yo tengo aquí un Urey 1176, un Universal Audio, antes de que fuera Universal Audio, era Urey. Y es el 1176, es que es bueno, no sé si se vaya a ver como muy, muy raro, pero es Tú dale. de acá. Qué gran compresor, la verdad. Sí, pues es un clásico, ¿no? Y ese es rápido, ¿no? Así, pues, y ese es el favorito de Chris Dordalgi. Uf. Aunque el azul, ¿no? Yo tengo el negro, pero él tiene el gris con azul. Pero ese es su favorito porque es compresión por distorsión. Pero, en fin, fuimos a comprar y me compré 2, pues con deuda, ¿no? Pero dos de los Shelford Channels. El micrófono, pero probé todos porque tienen como ahí un showroom de micrófonos y el que más me gustó mi voz fue un M49, que es el papá del 149,
Claro, el Neumann. Que es para voces, es lo genial, y es lo que yo quería. Y el Chandler, me acuerdo que después ya lo pedí en otro, no lo tenían ahí tampoco. O sea, primero compraste el M49. Sí. Qué gran compra, ¿no? Hiciste ahí. Me encanta, no, pues me encanta, es de mis micrófonos favoritos. Aunque antes de ese tenía otro que está interesante igual platicar de él, que es un Geffen. Mi primer micrófono, que ya nos fuimos a otro lado, pero hay varias cosas que quiero platicarte. Claro, claro. Mi primer micrófono fue un Geffen M92.1. Fue mi primer micrófono, yo lo compré también con deuda en su momento, fue hace... wow. En el 2004, creo. Ok. De hecho, con ese micrófono grabé el disco de Lola Eras una vez, me acuerdo que lo grabé on the road, y también de RBD yo grababa en los campers, y yo me llevaba ese micrófono a todos lados, ¿no? O sea, me lo traía de gira y grabé en Brasil, en el mundo entero, ¿no? Claro. Y grabé, muchos discos los grabé, el primer disco de Allison lo grabamos también con ese micrófono. Wow, nunca lo he... ¿Qué más? Pues también de Hash, uno de los discos de Hash lo grabé con ese micrófono. Y bueno, esa es la historia del micrófono, pero la historia de esa marca de Geffen, no sé si la conoces. No. En Alemania, en la época en donde se dividió Alemania en comunista y capitalista, digamos. Sí. En ese momento, previo a eso, Neumann había hecho fábricas. Entonces, cuando se dividió en dos, el lado comunista dijo, no, aquí no podemos tener una marca que sea igual que en el lado capitalista, ¿no? Entonces los obligaron a cambiarle el nombre y fue Microtech Geffen. Pero realmente es la misma tecnología que Neumann. Qué buena historia, ok. Y después, ya que pues, se cayó el muro de Berlín y todo, ya había pasado muchos años y ya se había establecido Microtech Geffen como una marca en sí. Claro. Pero es la misma tecnología que Neumann, que pues, son los micrófonos pues, más reconocidos, yo creo, en la historia. O sea, que han tenido mucho desarrollo y muy cuidadosos en las partes y en la calidad de audio, ¿no? Entonces, han sido siempre como estándar, ¿no? En un estudio tener un Neumann. Y bueno, ese fue mi primer micrófono. Y después ya vino como primero el M49 y también el Chandler Red. Son los tres que tengo para vos. ¿Qué sentiste al momento de comprar un micrófono como el Neumann M49, que de entrada es un micrófono legendario y también caro, ¿no? O sea, se siente como una presión, como, híjole, estoy cargando con muchos miles de pesos. Sí, pues sí, esa es una de las cosas más preciadas que tengo, pero la verdad es que cada cosa que tengo les he sacado provecho. O sea, no es un lujo, no es un capricho, sino era justamente parte importante de producir, creo yo, es también cómo te sientes tú internamente, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que producir tiene que ver con el talento que tienes de hacer la música, obviamente. Claro. Pero la gente te encarga proyectos si les das confianza. Claro. Y tú generas confianza en la medida en que tú tengas confianza en ti mismo también. Por supuesto. Y la confianza en ti mismo la generas a partir de prepararte, en saber todas las diferentes disciplinas que corresponden a producir y en tener las herramientas adecuadas. Totalmente. Entonces, o sea, porque el Microtech Geffen, aunque había ganado premios, pues no es muy conocido, entonces yo quería tener un micrófono un poco más conocido. Y entonces cuando vino Filipa Giordano a grabar, y cuando después vino Carlos Rivera, y después cuando vino CNCO, entonces ya se me llena el pecho de decir, no, tienes un micrófono que es top of the line, o sea, no hay. Claro. Entonces yo me siento más tranquilo de que pueden venir a mi estudio y es la misma calidad, porque también los preamps y los convertidores y los micrófonos, todo y el compresor, todo es clase A. Entonces, claro. Cuando antes yo grababa para que otros ingenieros de mezcla en Londres mezclaran o en Nashville, yo me quedaba con la tranquilidad de que, mira, esto se grabó con un M49 pasado por un Shelford Channel, pasado por un Urey 1176, por un convertidor Antelope o un Rosetta de Apogee, y entonces ya tengo esa tranquilidad de que te estoy mandando algo del top of the line, ¿no? Sí, claro, qué increíble, me encanta, porque sé que eres una persona que se ha enfocado en invertir adecuadamente de todo lo que estás comprando para tu estudio y para tu profesión, pues es de lo mejor, ¿no? Y me motiva mucho. Yo fíjate que soy de la misma ideología. O sea, yo pues he ido con los años comprando cositas y bueno, cada vez iré comprando mejores, ¿no? Pero me encanta también porque uso mi Vintec Audio, que es un tipo NIV, sí, o el Avalon, que es el Channel Strip, que yo siempre lo uso para las voces. 737, el plateadito. Exacto.
Y ahora que vaya al NAMM, estoy como buscando un compresor. Creo que voy por un distressor. ¿Tú tienes distressors? Tengo 2 distressors, sí. Ajá, entonces creo que para lo que busco me va a ser muy útil como en cuestión de versatilidad. Es muy versátil, sí. Totalmente. Tú por ejemplo, el distressor, ¿en qué lo usas particularmente? En donde más lo uso es en los toms. O sea, Wow. la forma en que ya tengo antes, pues, o sea, yo empecé con un micrófono, un preamp y ya, ¿no? O sea, tenía de hecho el Avalon y tenía un AKG 414, eso fue previo todavía al Geffen. Muy buen micrófono también, la verdad. Muy bueno. Para voces, toda una discusión, porque mucha gente dice es que si no tienes un buen micrófono no puedes sonar bien. Todo eso, como te decía, a mí me da tranquilidad decir que puedo mandar las voces a cualquier parte del mundo y estoy grabando con equipo clase A. Pero Michael Jackson grababa con este micrófono, con un SM7. Claro. Entonces, y tú ves exactamente, que es el micrófono de hoy día de podcasters y de broadcast, y mucha gente que usan radio o hacen podcast lo usan. Pero Claro. con ese grabó Michael Jackson, el disco, me parece que el Bad, el Thriller, no sé si el Thriller o el Bad, o los dos. Entonces, y ves también a, ¿cómo se llama? Radiohead, que hacen, no sé si has visto las sesiones que hacen From the Basement, donde tiene un micrófono RE20, que es el que muy bueno, se usa para el bombo, pero él canta con ese y suena increíble, ¿no? Entonces no es que tengas que tener tampoco un micrófono caro para sonar bien, definitivamente. Claro. Yo lo hice porque yo me sentía un poco de que no vayan a pensar que está chafa, ¿no? Claro. Pero realmente, como dice, el que es perico donde quieres verde, ¿no? O sea, hay discos que están nominados al Grammy que se han grabado con Presonus, con los preamps de la interfase, y el de Arcade Fire, en el momento que estuvo, no sé si te acuerdas de ese disco que fue, todo se grabó con Presonus y con y con los pres porque ahí lo valioso es la idea musical, ¿no? Y la canción. Y la emoción. Y la emoción, claro. Ahora, tener equipo de clase A también es muy valioso, honestamente. Creo que da mucha confianza y la señal que procesas, pues, va de lo mejor posible, ¿no? Limpio y caliente o no caliente, como tú quieras, ¿no? Pero yo creo que todo influye, ¿no? También el cuarto, o sea, tu cuarto, si no se ha tratado adecuadamente, pues difícilmente sale una buena grabación, ¿no? Totalmente, pues por eso yo también quise hacer un estudio bien hecho en el sentido de que tuviera un buen aislamiento y un buen tratamiento acústico. Claro. Sí, porque todo lo que pueda aumentar, aunque sea un 1%, un 1% es el micrófono, otro 1% es el cuarto, etcétera, ¿no? Otro 1% es el arreglo, otro 1% es la calidad del instrumento, entonces otro 1% es, o bueno, más bien un gran porcentaje es, pues, obviamente el que está tocando el instrumento, ¿no? Y otro gran porcentaje es el que canta y cómo lo canta, y después otro gran porcentaje también es el ingeniero de mezcla, la cabeza del ingeniero de mezcla y cómo utiliza sus herramientas, ya sea in the box, que ya esa discusión de que si in the box o no in the box ya pasó de moda. Me acuerdo que yo hace 10 años y todavía era que te decían, no, si tú mezclas in the box y solamente con plugins, está chafa y no eres pro. Y me acuerdo que leía, o más bien vi una entrevista de Andrew Sheps, que no sé si lo ubicas, que para los que no lo conocen, es un barbón que fue ingeniero de grabación de Metallica y de grabación y mezcla de Red Hot Chili Peppers, y también de Adele. Entonces, un ingeniero de primera. Y él estaba aferrado a que con su consola, porque él tenía una Neve con los Pres 1073, pero y mezclaba y tenía una pared atrás de puros compresores 1170. O sea, le hacía casi como Chris Lord-Alge, que es famoso porque él decía, si quiero un nuevo instrumento, por ejemplo, necesito comprimir la tarola, pues un nuevo pre y un nuevo compresor. Y si ahora para el tom, pues otro. Y si ya se me acabaron, pues compraba uno y lo dejaba seteado. Este es para el tom. Y porque para no estarle moviendo los parámetros, tenía ya los parámetros para la tarola, otro para el tom, otro para las voces, en fin. Y así era Andrew Sheps, hasta que dice que él les decía a los clientes, mira, ya que la imprimamos, dime ahorita qué te gusta y qué quieres cambiar, porque después ya le voy a mover para otra mezcla y ya no va a quedar igual. Sí. Y a las 3 semanas le hablaron, oye, ¿le puedes subir, bajar? Y pues te dije, y él decía que hacer el recall de todos, que
¿Qué es el recall? Volver a los parámetros iniciales de cada uno de los canales de cuál era pues mediodía y nunca suena exacto igual, ¿no? Entonces Claro. hasta que empezó a tratar in the box y él dijo, no, y él ya mezcla todo in the box, ¿no? Sí, yo creo que además hace 10 años todavía no sonaban los plugins como suenan hoy, ¿eh? O sea, a lo mejor Sí, Waves tiene un gran avance tecnológico y como que empujó el que otras compañías pudieran estar compitiendo ahí, ¿no? Ahora, UAD también, UAD son de primera. sí, pero ahora hay cantidad de plugins. La cosa es usarlos adecuadamente, ¿no? Que ese es el gran reto todavía que, pues como mixers. Que esa es la diferencia, yo creo, de generación, porque los ingenieros de antes que han trabajado en consolas, cuando agarran un plugin, saben cómo hacer que suene como sonaba la consola. Esa es la diferencia, yo creo que de las diferentes generaciones. O sea, una generación como, por ejemplo, tomé yo una vez un curso se llama Mike Gusowski, que suena como chistoso, como, bueno, es Mick Gusowski, que suena como el de Monsters, que es Mike Wazowski, pero él se llama Mick Gusowski y es un ingeniero de mezcla top. Él mezcló los discos de Bee Gees, o sea, todo lo que staying alive, eso lo mezcló él, ¿no? Y después dice, bueno, nos contaba que su primer disco fue Chuck Mangione, no sé si ubicas al es un flugelhorn, ¿cómo se llama en español? Bugle. Bugle, que es un tipo de trompeta que es más suave. Wow. Se llaman bugle. Y es un trompetista que se llamaba Chuck Mangione, y ese fue su primer disco. Y después hizo los de Bee Gees, y luego en los 80s también estuvo haciendo un montón, y después como que desapareció por lo menos del conocimiento mainstream, y luego lo buscó Pharrell Williams y Daft Punk para hacer el de Random Access Memories, en donde entonces ese lo mezcló también él. Wow, súper lindo su mix. Y él mezcla in the box, pero él creció mezclando en consolas, entonces él sabe cómo hacer que suene. Nos enseñaba cómo de repente una grabación de batería que no dabas que decías, no, eso no se puede salvar, hay que volver a grabar, y cómo él rescataba el bombo con ecualización. Y decía, no, mira, lo que pasa es que aquí le sobran, oías un bombo así que sonaba, pero horrible, como una cubeta, y él te lo hacía sonar así, pero pues es lo que está, al final del día lo importante es lo que está aquí, ¿no? O sea, interesante ver cómo esta nueva generación va a acercarse al sonido todo de forma digital, sin haber conocido nunca de dónde, por qué el 1176 es así y por qué tiene la agujita. O el plugin lo hace para emular que te enseñé hace ratito, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué son así? ¿Cuál es el sentido? Realmente en el sentido ya de digital, pues es un eye candy, ¿no? Realmente no tiene una función que cumplir más que acordarte de cómo funcionaban estos, ¿no? Claro. Pero realmente lo importante es utilizar los oídos, ¿no? Saber cómo. Yo cuando comenzaba a mezclar hace muchos años, me acuerdo que ni siquiera me gustaba usar compresores porque no alcanzaba a diferenciar lo que hacía en realidad, ¿no? Y pues a lo mejor navegaba los presets que venían ahí en los plugins, pero decía, bueno, pues como que suena más apretado, pero ¿qué tal que no lo uso, no? Y me acuerdo que mezclé varias canciones que están afuera en Spotify y demás, y hoy los escucho y digo, pues no suena tan mal realmente. Obviamente las condiciones y el conocimiento pues va creciendo en uno, ¿verdad? Tú, por ejemplo, ¿cómo fue que empezaste a mezclar y cómo te diste cuenta de que, wow, también me gusta hacer esto? Primero por necesidad, porque yo quise aprender a hacer one man show, porque primero pues yo tocaba con grupos y luego era difícil coordinarse entre todos para ver si para ensayar, y luego igual la empecé a producir y luego pues tener que depender de que el baterista, el guitarrista, el ingeniero, el productor, el no sé qué. Entonces, en mi proceso como a veces llamémosle frustración, de tener que lidiar con esa situación, decía, pues tengo que aprender a tocar la guitarra y tengo que aprender a cantar y tengo que aprender el piano y tengo que aprender batería y tengo que aprender ingeniería de grabación y de mezcla y de mastering, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y ya cuando empecé a producir, bueno, yo empecé con una compu, una Mac Classic, que era una Macintosh Performa, que utilizaba disquetes. Wow. No tenía suficiente RAM, o sea, no tenía RAM. Para grabar tenías que, o sea, en el disquete ponías el MIDI, te guardaba el MIDI y te cargaba el programa, uno que se llamaba Cubase, que era como previo al Cubase, pero era pues, y era puro MIDI, y grababa yo en una 8-track de minidisc,
Y entonces ya ahí iba yo grabando pues, en el canal 1 la batería, y en el canal 2 el bajo, en el canal 3 las guitarras, en el canal 4 teclados, y así, Wow. ¿no? Voces, etcétera. Y si eran estéreo, pues 1 y 2, batería, 3 y ya te quedaban 4 canales estéreo, ¿no? Entonces Wow. tenías que ir y tomando decisiones, como hacían los Beatles, que decían que grababan en una máquina de 4 tracks, iban pues, pimponeando, y bueno, pues, lo malo es que ya lo que pases para acá mezclado, o sea, tendrías que a veces premezclar. Si mezclabas batería con bajo, pues ya se quedaba, ya no había forma de separarlo, ¿no? Claro. Y después, bueno, y ahí empecé a hacer mis primeros pininos, después conseguí una compu mejor, bueno, más avanzada, porque la tecnología fue avanzando, ¿no? Claro. Y poco a poco fue aprendiendo a hacer arreglos, a aprender las diferentes partes. Empecé haciendo covers, o sea, produciendo canciones de otros artistas, o sea, de Madonna, de no sé qué. Y eso me ayudó mucho porque fui aprendiendo cómo son los arreglos, qué hace, cómo está compuesta una canción. O sea, pues está la batería, luego a lo mejor tienen percusiones, shakers, panderos, y luego o bongos, y luego el bajo qué hace, cómo piensa, y luego cómo piensa el teclado y el Hammond y las cuerdas, Claro. y luego a lo mejor sonidos de sintes, y después guitarras. Y entonces aprendí cómo se construye una canción, y a la hora de tener que mezclar no me sonaban. Entonces me tomé un curso de varios cursos de mezcla, incluso un tiempo también estuve suscrito a Mix with the Masters, y era fin de semana encerrón, día y noche, así como la gente se encierra a ver series de Netflix. Yo me encerraba a ver todos los capítulos que pudiera, y diferentes de Andy Wallace, que no sé si lo ubicas, que es el que mezcló mucho del rock que conoces de los finales de los 90, principios 2000, o sea, Linkin Park, Wow. Limp Bizkit, Puddle of Mud, incluso Avenged Sevenfold. Wow. Eso es lo más nuevo, pero Slayer, o sea, mucho rock y rock duro y metal lo mezcla Andy Wallace. Andy Wallace, vamos a ver. Aquí está. Wow. Y hagas ver todos sus créditos, ¿no? O de Andrew Sheps, o de, en fin, todos lo que podía, ¿no? De absorberme. Y después fui también a tomar un curso físicamente con este cuate que te decía, Mick Kusowski. Claro. Y me di cuenta que poco a poco que el uso del compresor es una de las cosas que tienes que ir, o sea, lo vas saboreando conforme pasa el tiempo y lo vas usando. No es algo que a la primera, es como un poquito no es contraintuitivo, ¿no? Como que no lo encuentras hasta que después vas viendo cómo se sientan mejor cada cosa, y como que va pegando todas las cosas y te va permitiendo que le puedas subir más al volumen sin que distorsione. Sí. Yo cuando descubrí la primera vez un limitador, dije, ¿qué es esto? O sea, y le podía subir el volumen sin que distorsionara. Sí, claro. Sí, pues es maravilloso. En tu caso, ¿cómo fue el proceso? Pues muy similar a ti, o sea, yo he aprendido mucho practicando, leyendo y trabajando con otros productores, como en tu caso. Yo he hecho varias canciones contigo. Y de pronto un día me di cuenta de que existía una cosa llamada rango dinámico. Esto lo platicaba con el buen Caguas Omar, un amigo mío, así se apellida Caguas. Uh-huh. Y él estudió ingeniería de audio, en sala de audio, y me lo explicó muy claro. Me dijo, mira, es que hay una cosa que se llama rango dinámico, ¿no? Entonces, o sea, si tú lo reduces con un compresor, pues tienes más espacio, tienes más espacio para el techo, ¿no? Y cuando lo empecé a implementar con esa filosofía y viendo cómo funcionaba eso, o sea, gráficamente, veo cómo se comporta como el sonido después y antes de, pues me voló la mente, porque dije, ok, todo este tiempo he usado compresores a mi gusto, pensando que sé lo que estoy haciendo, pero no sabía lo que estaba haciendo. Y pues obviamente empiezas a experimentar más y estudiar más con Mix with the Masters, o preguntándole a otros ingenieros, otros productores. Y al final, pues es algo que sigo aprendiendo. O sea, hay distintos tipos de compresores que me gustan. Están los VCAs, o están los FET, o los ópticos, ¿no? O sea, busco algún compresor para una situación distinta y veo cómo funcionan. Y entonces es cuestión como de ir experimentando, ¿no? Pero te juro, hay discos, hay uno particularmente que mezclé de Aurum, que se llama Atlántica. Ese fue el primer disco que trabajé con ellos. Y este fue el primer disco que mezclé en toda mi vida. O sea, yo de verdad lo mezclé
como sin saber, con puro oído, como Sí, claro. sí, quitaba algunas cosas con la ecualización, pero lo escuchas y suena muy como raw, suena muy raw. Pero está bien masterizado y creo que quedó bien, o sea, quedó dentro de lo que cabe muy bien, pues. Pero Pero, ahora y de hecho, no porque sea el primer disco que hayas mezclado tenga que estar mal. O sea, te decía de Mick Guzauski que su primera cosa, que lo primero que hizo fue Chuck Mangione, y a la fecha yo lo escucho de repente en Universal Stereo, ¿no sabías? claro. Y digo, wow. Y es algo de los 70s en donde los músicos instrumentales tenían éxito a nivel mainstream, ¿no? Y eso fue Claro. su primer disco, y no por eso significa que tenga que estar mal hecho. O sea, No, totalmente. yo creo que el hecho también, hay valor, o sea, hay un valor, es valioso el hecho que tú hayas tenido, ahora sí que el valor, válgame la redundancia, en cuanto a el coraje, o sea, no, la valentía de, pues decir, voy a mezclar, nunca lo he hecho, pero pues lo voy a hacer lo mejor que pueda, y de eso se trata. O sea, eso es, de ahí parte. O sea, hay esa iniciativa de empezar pues, a probar, a hacer tus pininos, es Claro. lo que te hace, y el deseo de seguir aprendiendo es lo que te hace productor. Lo que platicamos la vez pasada, lo que realmente necesitas es el deseo de hacerlo, Sí. como un deseo que no, si tienes ese deseo que no puedes con ello, perfecto. Entonces eso, como estaba viendo a un escritor, punto y aparte, que decía, ¿qué es lo que te hace escritor? Pues escribir. Él decía, yo nunca, me encanta, él tiene se llama Neil Gaiman, tiene Ok, una conferencia, más que conferencia, es como le llaman en inglés commencement speech, que es como un discurso de graduación de una claro. universidad de las artes, y él empieza diciendo, yo nunca me gradué de ninguna universidad, yo Wow. simplemente empecé a escribir, y mientras más escribía, mejor me iba haciendo, o peor, O peor. pero pues iba, por lo menos para sí mismo, iba sintiendo, buscando perfeccionarse y hasta hacer las cosas mejores y mejores y mejores, y eso es lo que te hace escritor, escribir, ¿no? Y Claro. él dice, incluso cometer errores. Él dice, comete errores gloriosos, pero sobre todo, él dice, make good art, ¿no? Haz arte, es que es lo más importante, yo creo que es la actividad humana más elevada para mí, mi punto de vista, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, mi querido Guido. Pues me encanta compartir contigo y mira, justo estamos llegando a los 40 minutos justo en este instante y me quedo con ganas de seguir platicando, Yo pero también. es bueno porque la siguiente semana tenemos otro episodio. ¿Qué te parece? Exactamente. Me encanta, y hay un montón de cosas todavía o sea, de hecho es interminable la lista de cosas que todavía quiero compartir. Sí, yo también, Entonces, pero bueno, vamos anotándolas y siguientes episodios vamos a seguir platicando, ¿no? solo quiero cerrar con una cosa que se me hacía importante plantearla hoy, hablando de esto mismo, ¿no? Claro, Vi un podcast de un artista que me gustó, me marcó a mí muchísimo, porque él decía, yo prefiero hacer las cosas, o sea, terminar, en inglés se llama better done than perfect, ¿no? claro, Mejor terminado que perfecto, porque el sí, perfeccionismo a veces te detiene. O sea, hay sí, que ver, yo soy un perfeccionista, de hueso colorado, pero hasta qué punto el hecho de estar pensando mucho de que no, es que qué tal si estás evaluando antes de hacer la cosa. No, es que yo no sé de compresión ni de ecualización, no voy a poder mezclar. Bueno, ya después que aprenda un día. Y él dice, no, mejor terminado que perfecto. Y el hecho de terminarlo te enfrenta a la situación para poder en la próxima vez hacerlo mejor y hacerlo mejor, porque si no, nunca terminas la cosa. Y eso abre también a lo que platicamos el otro día sin cámara, claro, en donde a veces a la primera, lo que tu intuición te decía a la primera, que esa es otra cosa que también viene en un curso de mezcla, entonces decía, quítate el oído de ingeniero de mezcla a la hora que estás mezclando, lo cual suena gut raro. feeling, ¿Pero por qué? Porque si estás de que no, esa frecuencia está un poco, no, a lo mejor, y eso abre la puerta a que estés días, meses o años en una mezcla y nunca la acabes, como te comentaba el caso de Michael Jackson, la claro. de, ¿cómo se llama la canción ¿Beat It? de Ah, Billie Jean? Billie Jean. La mezclaron 91 veces, vimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, Y sí. la mezcla que quedó final fue la número 2. Dos. Entonces, no sirvió, fue una pérdida de tiempo, o no, porque a lo mejor ya cuando regresaron a la 2 ya estaban seguros de que era la buena, Claro, pero fue porque estar demasiado pensando en el perfeccionismo ya desde un lado que ya no es sano, ya en donde ya entra en necedad, en mi punto de vista, sí, pues te impide hacer la cosa. Entonces,
mejor terminado que perfecto. Entonces lo mismo, y eso aplica muchísimo a nuestra actividad, ¿no? Mejor hacerlo que no hacerlo. Y claro, lo mejor que puedes hacer no significa hacerlo como la y se va, de que, pues sea como sea. No. Lo que estoy diciendo es, hazlo lo mejor que puedas, pero con el objetivo de terminarlo. Claro. Y si lo terminas, aprendiste en el proceso de terminarlo. Y también, por ejemplo, vi este artista que él decía, yo la primera melodía que me llega, ya, me comprometo con esa y le hago, y voy a hacerle una letra. Y las primeras letras que lo sientan bien, ya. Sí, y hago la canción y el primer beat que me encuentre con ese trabajo, no de buscar, porque puedes estar 3 horas buscando a lo mejor un sonido de bombo, ¿no? Sí. Y está bien, pero ¿por qué no mejor aumentar tu capacidad de crear más cantidad de cosas y hacerlas bien y comprometerte con este sonido? Me encontré este sonido del synth, voy a hacer que este sonido, voy a hacer una melodía padre bien, con, ¿no?, este sonido y con este bombo y con... Entonces, en fin, a mí eso es lo que me parecía, y que me parece que también está padre esto, por ejemplo, este podcast que estamos haciendo ahorita, en donde igual está padre hacerlo con tus cámaras, que me encanta. La vez pasada que viniste, tienes las mejores cámaras y está padrísimo. Sí. Y ahorita lo estamos haciendo con el celular, pero mejor hacerlo better done than perfect, yo creo. Mejor... Me encanta, y de acuerdo con esa filosofía, Guido, yo esto de hecho es algo que yo aprendí en un libro que se llama Rework. Luego chequenlo si tienen la oportunidad. Esto lo escribió un cuate de Silicon Valley, se llama Jason Fried. Es el CEO de una compañía que se llama Basecamp. Y en este libro él plantea muchas cosas, ¿no? Plantea como, fuera juntas, o sea, no pierdas tiempo con juntas ni con proveedores ni con clientes. O sea, si acaso una junta pequeña, rápida con tu equipo de trabajo, a lo mejor si tienes un asistente, bueno, pues una junta así rápida y breve para explicarle qué hay que hacer. A menos de que sea una junta de planeación, o sea, nada de juntas, ¿no? Pero también decía launch quick, ¿no? Entonces, ahí me quedó muy claro ese concepto. Y comparto 100% todo lo que me estás diciendo, porque así llevo a cabo mi vida y mis producciones, ¿no? O sea, pasa de pronto que hay cantantes que no cantan, y no se va a resolver en una sesión de grabación todo el trabajo y el tiempo que tiene que él pasar o ella practicando, ¿no? O sea, tomando clases, aprendiendo respiración, colocación. Hay muchísimas nuances, como llaman en inglés, de cantar, ¿no? Claro. Pero, y ya estás aquí. Y hay que hacer lo mejor que se pueda en este espacio de tiempo, ¿no? Claro. Y yo coincido con eso, contigo 100%, ¿no? Y no sé si quieras tú, pues ya lo vamos a decir público, porque lo platicamos tú y yo, pero sí, dijimos que íbamos a retarnos, ¿no? Hacer el reto 24. Entonces, vamos a hacer 24 canciones este año, y en diciembre vamos a revisar cuántas lanzamos, a ver qué tan lejos o qué tan cerca llegamos, ¿no? A la meta. Ojalá cumplamos la meta. Sí. Yo no te puedo decir que si no la cumplo me rapo, porque ya estoy rapado, pero yo sí puedo decir que ya el hecho de decirlo públicamente, pues ya nos compromete a que ya dijimos que en el 24 vamos a sacar cada uno de nosotros 24 canciones personales, de proyectos personal, y en una de esas seguramente, en alguna de ellas colaboraremos, como también ya lo habíamos dicho. Por supuesto, va a ser un honor. Y que contará como para ti y para mí, ese está bien, porque ya sería... Tenemos 23, ¿no? Una ya está ahí de... Exacto. Ok, pero, no, pues... Y hay que aplicar eso, better done than perfect, ¿no? Y a ver y tener como... Porque en sí, la consistencia también es un valor en sí, ¿no? Claro. Porque si puedes estar... Porque alguien quien dice, no, pero Pink Floyd estaba 6 meses en el estudio para hacer su disco, y Alejandro Sanz 2 años, y Sting se rentaba un castillo porque para que la creatividad fluya. Está bien, pero también, como yo me he visto a veces enfrentado a que tengo que hacer, alguna vez hice una serie, una de las series que me llamaron, en 3 meses tuve que hacer 74 canciones. Wow. Entonces, y de que no hay canción, o sea, de hacer la composición, el arreglo, la grabación, mezcla, máster, no sé qué, grabar a los diferentes músicos, algunos con violín. Wow. Y se pudo, ¿no? Entonces, si se pudo hacer entre 74 canciones en 2-3 meses, ¿cómo no va a ser 24 en un año? Dice Elon Musk que si tú dices que vas a limpiar tu casa en 2 semanas, pues seguramente va a ser así. Pero si también dices que la limpias en 20 minutos, también va a ser así, ¿no? De acuerdo a lo que te pongas tú en tu mente, ¿no? Exacto. Sí, esa es una también...
no me acuerdo en dónde lo leí, pero hay una teoría de que el tiempo que tú decidas que te va a tomar es lo que te toma, ¿no? Si dices, no, me voy a dar 3 horas para hacer de comer, ¿no? Entonces te toma 3 horas, pero si dijeras, no, en 20 minutos voy a hacer de comer, pues te hace en 20 minutos. Entonces, ahora, hay cosas que sí no he logrado yo, por ejemplo, la parte para mí más talachosa de producir música, que es editar, porque, por ejemplo, en el caso de las voces, cuando hay algún cantante que no, digamos, no tiene mucho estudio y tal, pues lo resuelves grabando muchas tomas y después eligiendo las mejores y luego con edición. Sí. Y ahí es en donde yo no he logrado disminuir mi tiempo. Y mira que soy considerado el editor más rápido del oeste, ¿eh? Sí, pero aún así, pues no he logrado reducir el tiempo. Pero bueno, pues... Pero bueno, quizá hay otras áreas que sí se pueden reducir, ¿no? Exactamente. O sea, y bueno, pues yo cierro entonces este capítulo con la idea de que better done than perfect. Exacto. Recuerden, make music all day long. Pues pónganse a música, ¿no? Aunque sean 10 minutos, ya es mejor que no hacerlo, ¿no? Exactamente. Y no sé, tú, Guido, algún mensaje final que quieras compartir. Eso, que sigan escuchando, que si les parece bien esto que estamos conversando y si hay algún tema que quisieran que tocáramos, porque divagamos, no es que divagamos, sino que nos interesan muchos diferentes temas, como es pues el empresariado, ¿no? El marketing, la parte técnica, la parte artística de la música, la parte la filosofía. Entonces, si hay algún tema que les parece interesante, pues igual que lo comenten para que podamos platicar de eso. Y si no, pues ojalá que esto les parezca útil y que así como hay un montón de contenido todavía afuera en Estados Unidos que a mí me parece muy valioso, que este sea un granito de arena que nosotros pongamos de contenido que consideremos valioso, ¿no? Como te decía, si es valioso para nosotros, probablemente también para alguien más lo sea. Y si es para alguien que lo esté escuchando, igual está padre que nos lo hagan saber para saber si vamos bien o nos regresamos, ¿no? Como dicen, dime si voy bien o me regreso, ¿no? Exacto. No, pues genial. Pónganos ahí en los comentarios qué quieren que platiquemos. Y pues vayan a escuchar la música de Guido. Y sí, escuchen Atma Music MX por ahora y también muy pronto también en Guido Laris y también la tuya, la de Vic Flores. Exacto. Estoy como Vic Flores y Víctor Davant en Spotify. Pues bien, un abrazote, Vicky. Gracias por esto. La verdad me emociona muchísimo. Estoy muy entusiasmado. No, yo también, mi querido Guido. Pues a darle y te agradezco por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana. Y luego nos cuentas también del NAM. Que vas a ir al NAM. Eso creo que es un tema interesante para la próxima. Pues la siguiente semana vamos a platicar de eso. Te mando un abrazote. Un abrazo, Guido. Que estés bien. Gracias a ti. Chao, chao.